Hola amigos, bienvenidos a otra entrega más de los consejos médicos de su servidor, el Dr. Job Araiza. Sigo invitándolos para que usted se suscriba, para que le dé like y también, sobre todo, para que siga difundiendo, porque recuerden que cada capítulo, cada uno de estos cuenta siempre con información médico de carácter científico. Y bueno, puede usted tomarlo como una referencia en donde es algo real y pues de carácter serio. El día de hoy vamos a platicar de qué es el cáncer y cómo se desarrolla. Realmente muy importante, ¿por qué? Porque constantemente vemos pues videos o vemos noticias o vemos pláticas que realmente no son ciertas, no son reales o no son totalmente apegadas a la situación de tipo científico. Bueno, primero que nada les digo que el cáncer no es más que la división de células de manera anormal, en donde hay mutación precisamente de estas células. ¿Y en qué consiste esto? Cada célula contiene lo que dice, como quien dice, el chip, el ADN, que viene siendo toda la información genética de lo que va a hacer esa célula. Regularmente las células, primero que nada, pues nacen, posteriormente hacen sus funciones, llega un momento en donde se reproducen, lo que viene siendo la mitosis, y posteriormente sufren la muerte celular. A esta muerte celular tienen una especie, como quien dice, de código en donde al cierto tiempo la célula se va a morir. Esto se le llama apoptosis. Cuando la apoptosis no se cumple de manera normal, entonces puede empezar a haber problemas, pero pues bueno, hay muchos factores que realmente afectan en relación a la mutación de las células que desarrolla los tumores. Y pues les digo que cada célula, mientras más anormal se produce, tiene más capacidades. Las células, cuando ya se consideran anormales, que son, como quien dice, precursoras de un problema de tipo tumoral, pues empiezan, por así decirlo, generando factores de crecimiento que no tendrían por qué tener de manera normal. Unas producen hasta enzimas de tipo digestivo, y hay células también capaces totalmente de llevar a cabo una angiogénesis. Una angiogénesis que quiere decir que provocan la proliferación de vasos sanguíneos, y con ello llega una mayor irrigación y con ello pues un mayor crecimiento. Nada más, ahí les va. No todos los cánceres comparten los mismos pasos del desarrollo. Me ha tocado ver explicaciones, me ha tocado ver exposiciones en relación a esto, y a veces es tendencioso que nada más es solamente el problema de tipo genético o el problema de tipo químico. No, realmente se puede decir multifactorial, y cada uno de los tumores o cada uno de los cánceres no comparte específicamente los mismos factores de desarrollo. Ahora, hay factores de iniciación, o sea, los que pueden, como quien dice, empezar a desencadenar el cáncer, que pueden ser de carácter químico, ¿sí? Otros de carácter radiación. También hay ciertos virus que llegan como factores de iniciación. Hay también bacterias que funcionan de esa manera, y también la mala oxigenación tiene que ver con eso. Me ha tocado ver muchos capítulos o muchos videos en donde se habla solamente de una teoría que se refiere a que si baja la oxigenación se genera una tumoración. Realmente no todos los tumores comparten este tipo de factor de iniciación, pero es una de las razones. Hay factores que promueven lo que viene siendo el crecimiento o el desarrollo de los cánceres. Hay factores de tipo específico que son genéticos. Hay una situación genética a nivel de los tumores en donde sí se comparte un cierto riesgo. Hay tumores que sí comparten mucha la situación genética, pero una vez que hay el desencadenante, que es el factor de iniciación, esto se desarrolla todavía de mucha más rápida forma. También hay unos factores no específicos, pero que si se conjugan de manera apropiada pueden generar la aparición de los tumores, es decir, de los cánceres. También hay factores de progresión, ¿verdad? Ahora,
¿Qué factor de progresión? El factor de progresión de todos los tumores quiere decir que todos los tumores tienen ya un número anormal de cromosomas. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros tenemos los cromosomas, que son, como quien dice, la información genética, en donde tiene las características de cada persona, que cuánto va a crecer, que cuánto va, cómo es el color de su piel, cómo es el color de su pelo, pues bueno, también en los cromosomas se puede decir que cada célula comparte el tipo de función que vaya a realizar. Sin embargo, por así decirlo, hay ciertos tumores que empiezan mal, esos empiezan unos hasta generar la aparición de pelo, la aparición de dientes en zonas en donde no tendría que hacer. Entonces, esos son los factores de progresión, o sea, un número anormal de cromosomas, que esto también le va a dar, pues bueno, el factor de crecimiento, el factor de invasión y el factor de metástasis. Pues esto, la metástasis, ¿qué quiere decir? La metástasis quiere decir cuando un tumor, por así decirlo, inició en una parte y se puede decir, a distancia, las células migran y pueden, como quien dice, desarrollarse en otra zona totalmente diferente de donde se empezó. Por así decirlo, un cáncer de mama puede emigrar y puede irse hacia el pulmón, puede irse hacia la vejiga, puede irse hacia otras partes en donde las células son totalmente de tipo diferente. Ahora, hay ciertas etapas en lo que viene siendo los cánceres. Una de las etapas se llama hiperplasia, que esto es cuando la célula que ya está alterada se divide y genera que se concentre muchas células en la parte donde empezó el problema. Esto, por así decirlo, en la próstata. La hiperplasia prostática quiere decir que empieza a acumularse una gran cantidad de mismas células anormales, más todavía están simplemente ocupadas en esa misma región. Es solamente un proceso de tipo inflamatorio. También cuando ya la siguiente fase, que vendría siendo la etapa de displasia. La etapa de displasia es cuando ya hay cambios genéticos en la célula, ¿verdad? Y el tejido se encuentra desorganizado, pero están todavía en el lugar donde se inició el problema. Y también la siguiente fase se le llama cáncer in situ. ¿Qué quiere decir eso? Todavía es más anormal, pero se mantiene en la posición inicial más por continuidad, o sea, porque está pegado a otra zona, puede empezar a crecer alrededor, pero no a distancias mayores, o sea, el crecimiento es limitado. Y ya lo que viene siendo el cáncer bien desarrollado es el que genera metástasis, es decir, como les expliqué previamente, que se disemina, se va a otros lados en donde no tiene quizá ningún tipo de equidad, ningún tipo de célula siquiera similar, pero sin embargo se empieza a desarrollar. Ahora, hay ciertos elementos carcinógenos. ¿Qué quiere decir carcinógeno? Carcinógeno viene siendo aquello que puede facilitar, que favorece la aparición de cáncer, como son los factores medioambientales, como ciertos productos químicos que está demostrado al 100% que generan la aparición de cánceres. También a nivel geográfico, esto es a nivel geográfico, por así decirlo. Miren, en Japón el cáncer de estómago es realmente muy pero muy frecuente, debido a que ellos en su dieta incluyen mucho producto fermentado y mucho producto de tipo ahumado. Por eso, en cierta manera, tienen mayor incidencia. En Estados Unidos tienen, sin embargo, una gran tasa de cáncer de mama, pero esto lo asocian a la cantidad de grasas que tienen dentro de su alimentación. Y pues bueno, en los casos, por así decirlo, de África, en África hay mucho cáncer de hígado, pero por la alta incidencia de hepatitis del tipo B que hay también en esa zona geográfica. Hay ciertas situaciones que van con el estilo de vida, como vendrían siendo el tabaquismo y el alcoholismo, que pues favorecen la aparición de tumores. Hay ciertos fármacos, fíjense que muchos hormonales favorecen algún tipo de tumoraciones, principalmente
a nivel de órganos reproductores. Y también hay parasitosis, como vienen siendo unos nemátodos, que son como unas lombricitas, que afortunadamente por acá en México no tenemos mucho de eso, pero tenemos también las bacterias. Las bacterias, como por así decirlo, hay una que se llama Helicobacter pylori, que está asociada con el cáncer de estómago. Y pues bueno, quien lo tiene hay que tratarlo previamente para que no vaya a generar la aparición de este tipo de tumoración. También en personas que tienen inmunodeficiencia adquirida, pues se genera con mucha frecuencia un sarcoma que se llama sarcoma de Kaposi, pero esto es de tipo pues infeccioso realmente. También eso es a nivel viral, pues a nivel viral el sarcoma de Kaposi, que es ocasionado, les digo, en personas con inmunodeficiencia. Fíjense que el factor obesidad genera muchísimos problemas: cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, cáncer de páncreas, de vesícula biliar, de hígado, de riñón, de tiroides y también de ovario. Ya ven cuánto influye realmente el hecho de los factores de sobrepeso y obesidad. Y también, ¿se acuerdan que he hablado en otros consejos médicos de su servidor? Pues bueno, de lo que viene siendo la inflamación crónica. La inflamación crónica la hacemos, ¿por qué? Por una alimentación inapropiada, por falta de hidratación, por no descansar bien y por hábitos inapropiados. Esto favorece la aparición de infecciones, afecta el sistema inmune y también los factores de tipo alimentario favorecen estas cosas. Realmente el asunto del cáncer no es solamente de una buena o una mala oxigenación. Realmente es mucho más complejo que todo eso, pero es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque si tenemos esos factores podemos acudir con nuestro médico y empezar a eliminarlos para no desarrollar cualquiera de esas situaciones. Yo simplemente sigo invitándolos para que vean los consejos médicos de su servidor y compartan y difundan. Recuerden que el conocimiento más vale tenerlo y no ocuparlo, a ocuparlo y no tenerlo. Hasta la próxima entrega.